El diagnóstico por imagen es una rama de la medicina que, como el nombre lo dice, está dedicado al diagnóstico, al seguimiento y tratamiento de alguna enfermedad, algún proceso patológico, con incorporación de diferentes modalidades diagnósticas o aparatología o ciertas tecnologías, como es, por ejemplo, la radiología. Antes se decía el médico radiólogo. Hoy ese título, digamos, no existe como médico radiólogo, sino especialista en diagnóstico por imágenes, con la innovación de la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética nuclear, que son métodos complementarios que ayudan al diagnóstico, por supuesto, siempre no dejando de lado la parte clínica del paciente, ¿sí? Signos y síntomas de esa enfermedad. Está bien. Bueno, ustedes están en el staff del cardiológico y como recién usted habló de aparatología, le pregunto, ¿qué nuevos equipamientos ha incorporado el cardiológico en este sentido? Bueno, el cardiológico, como el nombre lo dice, esta institución nació con el afán de hacer la parte de cardiología, pero con el pasar de los años, ya desde hace muchos años, el servicio de diagnóstico por imágenes se ha tenido que poner a tono con la incorporación de diferentes especialidades médicas. Hoy en día, en el Instituto Modelo de Cardiología, están todas las especialidades médicas, está la parte de neurología, traumatología, pediatría, oftalmología, ginecología, y así tanto para el cardiólogo, para hacer su diagnóstico, necesita un electro, un laboratorio, un ecocardiograma o una ergometría. El ginecólogo necesita una mamografía, necesita una ecografía endocavitaria, o el neurólogo una tomografía o una resonancia. En el instituto se ha incorporado equipamiento de alta tecnología. Tenemos un resonador de alto campo de 1.5 Tesla, donde nos permite a nosotros visualizar, por ejemplo, procesos en la parte neurológica, estudiar un ACV, darle el diagnóstico preciso y de certeza al paciente, al médico derivante, y hacer diferentes modalidades de diagnóstica, difusión, perfusión, diferentes tipos para, si el paciente se trate de, por ejemplo, un ACV isquémico, eso tiene un periodo de horas que no hay que dejar pasar para hacer la terapia correspondiente, para tratar de ir y solucionar el tema donde está la obstrucción o un coágulo, por ejemplo, ¿no? Tenemos un tomógrafo multicorte que se llama, que es un tomógrafo de última generación donde se pueden hacer cualquier tipo de tomografía de cualquier aparato o órgano del sistema, la parte vascular, estudiar aneurisma, estudiar, por ejemplo, es muy interesante ahora, se está haciendo, la medicina va a tratar de hacer todo lo que es la parte no invasiva. Al paciente no le gusta que lo invadan con estudios. Uno de los estudios que se pueden hacer es lo que se llama la colonoscopía virtual, es decir, el estudio del colon, por ejemplo, ¿sí? En la búsqueda de divertículos, en la búsqueda de tumores, en diferentes procesos patológicos, sin tener que anestesiarlo al paciente, ponerle algún tipo de inyectable, ¿me entiende? Eso sería uno. Y toda la parte, por ejemplo, de osteoarticular, cuando hay un accidente, pacientes politraumatizados, si hay algún, por ejemplo, un acuñamiento de una vértebra o un desplazamiento, nosotros hacemos este estudio que tiene una gran cantidad de información en un periodo corto de tiempo. Tenemos el diagnóstico y le podemos estar diciendo al paciente en ese momento qué tiene el paciente. Está bien. Muy amplio, ¿no? Muy bueno. Doctor Rabat, se habla a veces, uno escucha y dice, ¿pero qué será esto, no? El caso de la resonancia magnética, ¿nos puede dar una idea de qué es? Bueno, la resonancia magnética es una metodología de estudio que no es invasiva, no utiliza radiaciones, en realidad es un gran campo magnético, donde nos permite visualizar diferentes partes del organismo, desde lo que es el sistema nervioso central, la columna, el sistema musculoesquelético, o sea, todo lo que es la parte de rodilla, tobillo, caderas, todas las articulaciones, y también podemos hacer estudios bien
sensibles como son los estudios hepáticos para detectar lesiones hepáticas y poder tratar de definir, a veces son lesiones que son no concluyentes en algún estudio previo, por ejemplo una ecografía o algún otro método. Entonces lo que hacemos es tratar de decir que esta lesión se trata de tal cosa, ponerle un nombre y apellido para saber cuál va a ser el tratamiento a seguir, si es un tratamiento quirúrgico, si es un control de evolución de esta imagen, de esta lesión que estamos viendo, si se trata de un quiste, si es un tumor benigno, un tumor maligno, etc. Entonces podemos así determinar con una certeza alta de qué estamos viendo. También podemos hacer estudios vasculares, estudios ginecológicos, estudios mamarios, una amplia cantidad de estudios que se pueden hacer, y también haciendo hincapié, como decía el doctor, en el sistema nervioso central. El sistema nervioso central hacemos muchos estudios y sobre todo en pacientes que tienen algún déficit neurológico que entra al instituto. Nosotros tenemos toda una articulación desde la terapia, la parte clínica, la parte neurológica y la parte de imágenes, que somos una de la parte principal para determinar si ese déficit neurológico es agudo, subagudo, y si es isquémico, o sea que hay una pérdida de flujo que ha llegado al cerebro, o si es un ACV hemorrágico. Entonces, a través de las imágenes podemos determinarlo rápidamente y así hacer un tratamiento correcto a ese paciente. Pero trabajamos como un equipo multidisciplinario. Trabajamos con los clínicos, con los neurólogos, la terapia y nosotros. Todos juntos. Nadie es más que uno, ¿no es cierto? Ni menos que uno. Somos todos un equipo en beneficio del paciente. Ahora, ¿por qué se le llama resonancia magnética? ¿Cómo funciona? Funciona, en realidad es un gran magneto, es un imán, ¿no es cierto? Y en el organismo nosotros tenemos protones de hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es excitar estos protones de hidrógeno que están en el agua y a excitarlos y sacarle esa excitación, que es bastante complejo, emite una frecuencia, un pulso de radiofrecuencia, y va a emitir una señal que va a ser captada por la máquina, por el resonador, y así podemos fabricar las imágenes, ¿no es cierto?, de diferentes partes del organismo. Y es muy importante esto porque no tiene radiaciones, al contrario de la tomografía computada. O sea, podemos hacer pacientes embarazadas, pacientes pediátricos, y repetirlas las veces que sea necesario sin condicionar o hacer un daño, porque las radiaciones, si bien son importantes para un diagnóstico, emiten radiaciones, son radiaciones, ¿no es cierto? En este caso, la resonancia magnética no tiene radiaciones, pero también tiene contraindicaciones. Las contraindicaciones... ¿Las tiene? Sí, sí, sí. O sea, hay pacientes que no pueden ingresar al resonador, que son aquellas que son muy, por ejemplo, el marcapaso cardíaco. El paciente que tiene un marcapaso cardíaco está totalmente contraindicado que se realice una resonancia magnética. O aquellos pacientes que tengan un implante coclear. Pero no todo paciente que tenga algún elemento metálico en el organismo no es que no pueda ingresar. Por ejemplo, a ver, si tiene una prótesis de rodilla el paciente, si tiene que hacer una resonancia magnética de hombro, se puede realizar. O si se sacó la vesícula y tiene clips metálicos colocados en las arterias, ¿no es cierto?, también se pueden realizar. O si tiene un stent, también se pueden realizar. O sea, tiene contraindicaciones absolutas, como el marcapaso cardíaco, y algunas contraindicaciones relativas. Está bien. Doctor Gutiérrez, perdón, si bien es cierto que usted antes anticipó un poco el tema, me gustaría saber si el cardiológico atiende otras especialidades aparte de lo estrictamente cardiológico, ¿no? Sí, sí, es muy buena pregunta. Es decir, si bien el instituto, como el nombre lo dice, Instituto Modelo de Cardiología, desde hace varios años tenemos todas las especialidades para darle la mayor satisfacción y atención a nuestros pacientes, ¿sí? En el Instituto Modelo de Cardiología se atiende toda la parte neurológica, neurocirugía, clínica médica, pediatría, ginecología, dermatología, sí, están todas las otras especialidades, y es bueno que la gente lo sepa eso, ¿sí? Siempre, como dice el doctor Rabat, siempre nosotros trabajamos en equipo con las diferentes especialidades, porque por el servicio de diagnóstico por imágenes, es decir, es un servicio polivalente, es decir, tenemos contacto con el neurólogo, con el pediatra, entonces tenemos que estar a tono con los médicos y, bueno, y con los pacientes, ¿no? Está bien. Ahora, suponiendo que haya un accidente
el cardiológico tiene servicio de guardia? Sí, sí, por supuesto. El cardiológico tiene el servicio de guardia a las 24 horas, los 365 días del año, ¿sí? Hay gente que está predispuesta para eso, gente que está formada, y sí, la guardia está, es una guardia activa donde están los médicos como una institución como es esta.